tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a ver una planilla de procesos y control de calificaciones que fue diseñada para docentes de instituciones educativas. En el mismo tenemos un control de asistencia, tenemos una pestaña de proceso de primera etapa, proceso de segunda etapa, y una pestaña de resumen de calificaciones de las dos etapas, de la primera y la segunda etapa. En la primera pestaña de asistencia tenemos un encabezado donde podemos poner el nombre del colegio, planilla de control de asistencia, el nombre del docente, la disciplina, el curso, la etapa, si es primera etapa, segunda etapa, la especialidad y el año lectivo. También podemos registrar las fechas, cada una de las fechas, los nombres de los alumnos, la asistencia de los alumnos en esas fechas. Y en la última columna tenemos las ausencias, solamente contabiliza las ausencias. Entonces dejé dos filas para poder mostrarles un ejemplo, ya que los siguientes también tienen la misma configuración o las mismas fórmulas. Entonces, para no hacer muy largo, entonces vamos a explicar las dos filas. Como pueden ver, dejé las dos filas en las cuatro pestañas, perdón. En la primera etapa también dejé dos filas. En la segunda etapa también dejé dos filas. Y en el resumen de calificaciones, esas dos filas que dejé en el proceso de primera etapa y segunda etapa también lo repercuten, porque primera y segunda etapa tienen 1, por lo tanto la calificación final también tiene 1. Es bueno saber que en Paraguay tenemos una calificación de 1 al 5. Entonces empecemos de ahí. Vamos a la pestaña asistencia. En la pestaña asistencia, para registrar la asistencia, valga la redundancia, acá abajo tenemos los símbolos y los significados de los símbolos. Si un alumno está ausente, entonces yo tengo que poner un 0 para que mi símbolo sea una X. Si llegó tarde, entonces pongo un 1 y el 2 es si está presente, para que me ponga ese símbolo. Entonces vamos a suponer que Alberto Almada el 25 de febrero estuvo ausente, entonces pongo un 0. El 2 de marzo estuvo presente, entonces pongo un 2. El 9 de marzo por algún motivo llegó tarde, entonces pongo un 1. Entonces tengo una ausencia, una asistencia y una llegada tardía. Como pueden ver, la asistencia, solamente la asistencia va registrando. Perdón, las ausencias va registrando. Entonces yo le puedo poner que en el resto de las fechas él ha llegado temprano. Pedro Báez, vamos a suponer que llegó 2 días tarde. Entonces tiene 2 ausencias y 2 llegadas tardías. Y que el resto de los días ha asistido a clase. Entonces en el registro total tenemos que faltó a clase solamente 2 días. Este mismo procedimiento va para cada uno de los alumnos. Esa es la parte de la asistencia. En el proceso de primera etapa tenemos las capacidades, también tenemos los instrumentos o los indicadores que vamos a ir evaluando día a día. Este indicador, por ejemplo, en este día vale 2 puntos. Este otro indicador vale 2 puntos y así sucesivamente. Como pueden ver, yo dejé de darle dos indicadores. ¿Por qué? Para ver que él va sumando automáticamente. Por ejemplo, acá si le damos 4, vamos a tener 19 puntos y si a este le damos 2, vamos a tener 21 puntos. También nosotros en Paraguay tenemos lo que se llama indicadores institucionales, que se le suma a la calificación o al puntaje solamente si el alumno ha alcanzado 2.
Y también podemos ver que acá hacia la derecha tenemos el cálculo de dos escalas. Una escala, el primero, que es del proceso, y la segunda escala, que es del examen. El proceso va hasta acá, hasta donde dice sumatoria. Entonces, si el alumno en su proceso de clases, en el control de clases, vemos que no alcanzó el 2, como podemos ver acá en la escala que se va generando. Por ejemplo, si yo borro este 4, automáticamente este 21, esta escala se va a modificar. Entonces yo le doy nuevamente 4 y se va a volver a modificar. Automáticamente él genera la escala. Entonces 17, a partir de 17 el alumno alcanza un 2. Y solamente si alcanza el 2 le tiene que sumar el institucional. Si es que no alcanza, no se le puede sumar el institucional. Entonces vamos a suponer que Almada Alberto solamente sacó 1 en todos los indicadores. Entonces si tiene 8 puntos, y como podemos ver, después de los indicadores institucionales en la sumatoria total también tiene solamente 8 puntos. Pero vamos a ver, Pedro le vamos a dar todos los indicadores. Hizo 2, 2, 2, 3. Vamos a suponer que este indicador hizo solamente 3, 3 y 1. Entonces, él hizo 18 puntos. Como pueden ver acá arriba, si yo le pongo 1, 1, 1, tampoco va a sumar. Siempre sigue siendo 8. Pero en este caso, como Pedro ya obtuvo 18 puntos y ya alcanzó, según nuestra escala, desde 17 ya es un 2. Entonces sí le tiene que sumar. Entonces le ponemos 1, un punto en participa activamente en las tareas del aula, 1. Y acá ya le va sumando 19. Presenta sus trabajos con pulcritud, un punto. Respeta a su semejante, otro punto. Entonces obtiene 21 puntos. Una vez que haga el total, la calificación del proceso del 80%, compara este total, compara con nuestra escala. En este caso, por ejemplo, 8 puntos, vemos que es un 1, por lo tanto pone un 1. Su calificación del 80% es un 1. En el caso de abajo de Pedro, que obtuvo 21 puntos, vemos que 21, a partir de 21 su calificación es 4. Entonces automáticamente ya nos pone que es 4. Vamos a suponer este otro alumno obtuvo 24 y según nuestra escala 24 es 5. Entonces automáticamente, como podemos ver acá, tenemos las fórmulas para que se vayan automatizando también las calificaciones. Este en el caso del proceso. Es bueno saber que en Paraguay se califica el proceso en un 70% y el examen solamente sirve un 30%. Por lo tanto, el proceso, una vez que obtuvimos el 80%, tenemos que hacer una ponderada, se llama ponderada, del 80% del proceso. Sacamos nuevamente una ponderada de 70% para poder calificar. Entonces, el 70% de un 1 es 0,7. El 70% de un 4 es 2,8. El 70% de un 5 es 3,5 y así sucesivamente. Puntaje de examen. Acá, por ejemplo, si yo borro este 15, voy a ver que acá se va a modificar mi escala del examen, que es este. Esta escala se va a modificar. Entonces yo acá le borro el 15 y veo que mi escala queda todo en 0. Pero cuando yo le doy cuántos puntos va a valer mi examen, va a valer 15 puntos y él automáticamente me genera la escala. Entonces, por ejemplo, si el alumno de 15 hizo 13, también ya compara con mi escala
y 13 puntos vendría a ser un 3, que ya me pone automáticamente. Vamos a suponer que Pedro hizo 14 de 15. Entonces 14 es un 4. Un 4, entonces me pone automáticamente un 4. Eso es en el caso, un 4 en el caso del examen. Entonces, yo tengo que sacar el 30% nuevamente del examen, de la calificación de cierre del examen. Primero hallo el 80%, que es esta escala, como pueden ver, 80%. Saco la calificación y de esa calificación del 80%, que es del examen, tengo que hacer una ponderada del 30%, que es este. El 30% de 3 es 0,9, el 30% de 4 es 1,2 y así sucesivamente. Una vez que tengo la ponderada del proceso más la ponderada del examen, tengo que sumar. Entonces, 0,7 más 0,9 es 1,6. En este caso sigue siendo 1, porque cuando es 1,6 no se redondea. A partir de 2,5 recién se redondea a favor del alumno. Entonces este alumno sigue teniendo un 1. 2,8 más 1,2 vendría a ser un 4. Entonces 4 y su calificación va a ser 4. También va a ser automático. Como pueden ver, si yo le borro, por ejemplo, este 14, entonces él pasa con un 3. ¿Por qué? Porque el 70% vale para que el alumno con el proceso él ya puede pasar con un 3. Entonces me coloca un 0 acá, pero él ya pasa con este 2,8 que redondeando a favor del alumno da 3. Entonces cuando yo le doy el puntaje de 14, por ejemplo, él ya varía, porque ya le sumó el proceso más el examen. Entonces saca un 4. Y así sucesivamente en todos, para todos los alumnos. Este es en el caso de la primera etapa. En el caso de la segunda etapa es exactamente igual, solamente que varía el periodo. El periodo de la primera etapa es de febrero a junio y el periodo de la segunda etapa es de julio a noviembre. Solamente en eso varía. Y en los indicadores estos ya son de la segunda etapa. Es exactamente igual, pero ya son de la segunda etapa. Acá también dejé dos filas para poder explicar. Entonces, por ejemplo, si yo le quito este 8 de arriba, que es el puntaje de mi indicador, va a variar esta escala que es del proceso. Entonces, vamos a suponer que yo le borré este 8, ahí va variando 44 nada más. Le borro este 7, el indicador, y así sucesivamente va variando mi escala. Entonces vuelvo a reincorporar mis datos y también se reincorpora mi escala original. Entonces es exactamente igual que el otro. Por ejemplo, este alumno sacó de 2, sacó 1. De 8 sacó 5. De 2 sacó 1. De 8 estudió, sacó 8. El otro sacó 2, luego 5, 2, 4, 1, 5 y 5. Obtuvo 39 puntos. Miro mi escala, 39 puntos, todavía no es un 2. A partir de 42 es un 2. Entonces, si yo le pongo un 1, 1, no tiene que sumarme el institucional. Como pueden ver, acá es 39 y pasa con 39 nada más en la sumatoria total. ¿Por qué? Porque él no alcanzó el 2 para que se le pueda sumar el institucional. Entonces, vamos a suponer Pedro en segunda etapa hizo 2, 8, 2, 8, 2, 6, 1, 4, 2, 6 y 5. 46.
46 y miro mi escala del proceso y veo que 42 a 44 es 2, 45 y 46 ya es 3. Entonces yo al ponerle los institucionales 1, 1, 1 me tiene que sumar. El proceso total tenía 46 más los institucionales que obtuvo todos, ya tiene 49 puntos. El total es 49, igual que el procedimiento de la primera etapa. Se hace sobre el 80% y del 80% se vuelve a hacer la ponderada del 70% porque el proceso acá en Paraguay vale 70% y el examen nada más que 30%. Entonces hacemos una ponderada del 70% para el proceso y una ponderada del 30% para el examen. Como también le expliqué en la primera etapa, el examen, si yo borro el puntaje del examen, 14 puntos, esto se vuelve en 0. Mi segunda escala, que es del examen. Esta es la escala del proceso y esta es la escala del examen. Pero si yo reincorporo los 14 puntos, se genera nuevamente automáticamente mi escala del examen y luego va a comparar con mi escala, mi nota con mi escala. Hago la sumatoria del 70% del proceso más 30% del examen y saco la nota. Una vez que yo tenga la nota, él me pone automáticamente en letras la calificación que obtuvo. Entonces esa es la misma cosa que primera etapa y segunda etapa, son la misma cosa, solamente varía en los indicadores y en el periodo de la etapa. La primera etapa es de febrero a junio, como muestra acá. Primera etapa es de febrero a junio y la segunda etapa es de julio a noviembre. Luego tenemos el resumen. El resumen son las calificaciones o las notas de la primera etapa y de la segunda etapa. Y estos ya vienen, como pueden ver, tiene una fórmula que ya vienen de la etapa anterior. O sea, vienen automáticamente. Si este alumno obtuvo 1, este 1 pasa automáticamente en primera etapa. De la segunda etapa, también del mismo alumno, Almada, este 1 pasa automáticamente a la segunda etapa. Vamos a suponer, ahora mismo Alberto Almada tiene 1, 1. Vamos a suponer que en la segunda etapa él logró hacer todo. Entonces 2, 8, 2, 7, 7, 2, 6 y 6. Segunda etapa obtuvo un 4. Entonces en el resumen, él en la segunda etapa ya tiene que tener un 4. Suma primera etapa con segunda etapa dan 5 dividido 2 da 2,5. Entonces redondeado va a favor del alumno y saca un 3 en la calificación final. Y automáticamente me da la calificación en letras. Así sucesivamente es para todos los alumnos. Como podemos ver acá, tenemos unas fórmulas que estiran de las otras pestañas las calificaciones. Entonces en el resumen de calificación es la misma cosa, el mismo procedimiento para todos los alumnos. También en esta pestaña tenemos un resumen de notas. ¿Cuántos alumnos obtuvieron 1? Que es automáticamente, como pueden ver, contar si conjunto dentro del conjunto desde H8 hasta H23, que es el rango donde va a buscar. Si hay un 1 me va a contar. En el siguiente, si hay un 2 dentro de ese rango, también me va a contar. Y así sucesivamente, si hay un 3, hay un 4 o hay un 5, va a contar. Y me suma la totalidad de los alumnos. Tenemos 16 alumnos y también tiene que haber 16 calificaciones. Y por último,
Alumnos aprobados y reprobados por sexo también nos muestra. Acá tenemos que hay aprobados masculinos 10, aprobados femeninos hay 3, reprobados masculinos hay 3 y reprobados femeninos no tenemos ninguno, como podemos ver. Entonces este es una pequeña explicación de lo que es nuestra planilla de asistencia y calificación. Espero que hayan entendido. Muchas gracias por la atención.